tienes eco en el sistema. Recuerdo que estoy hablando ahorita de los principios que rigen al derecho de los tratados, pero antes iniciamos los tratados. ¿Qué son los tratados? Como una de las fuentes formales del derecho internacional estarían los tratados, ya dijimos que son acuerdos de voluntades. Erendira, buenos días. Acuerdos de voluntades que se celebran entre distintos sujetos del derecho internacional con el propósito de regular sus relaciones. Claro que sí, Rafael. Este, de nada. Y es interesante ver cómo van funcionando los tratados. Se recordarán que les dije que después de mucho tiempo y muchos esfuerzos, los estados se reunieron con un propósito muy claro: tener un formato, una normatividad que los guiara en la realización de los acuerdos internacionales. Y que estos acuerdos internacionales tenían que tener una serie de elementos que todos siguieran. Entonces empezaron estas reuniones hasta llegar a la Convención de Viena de 1969, que habla sobre el derecho de los tratados. Antes de esta fecha, todos los tratados se hacían de manera consuetudinaria, es decir, regidos por la costumbre. Les dije que no necesitaban de constar en un instrumento ni se hacían de manera escrita. Se hacían de verbales, y la forma como se ratificaban, pues realmente era con el apretón de manos que siempre se ha utilizado este trato entre caballeros que les digo. De esta manera se manejaba todo esto de los acuerdos internacionales, hasta que con la Convención de Viena del 69, que entra en vigencia en el año 1980, después de la ratificación requerida, a partir de ese momento se introducen dos elementos importantes para la realización de los acuerdos internacionales. Primero, que consten por escrito, y luego que se hagan en un documento exclusivo llamado instrumento internacional, que vamos a tener esta característica de localizar. Y así, ahora tenemos a todos: tratado de libre comercio, tratado de combate al narcotráfico, tratado comercial, tratado el que quieran. Y todos se hacen a través de un instrumento público y todos son por escrito. Esas son las innovaciones que se hacen con la Convención de Viena, que rige el derecho de los tratados de 1969. También en esta convención que rige el derecho de los tratados, se señalaron cuatro principios que en latín vamos a tocar. Ya les hablé el día de ayer de estos cuatro principios. El primero es el pacta sunt servanda, que se refiere a que los tratados son obligatorios para las partes, por lo que no queda al capricho de alguna de ellas si lo quiere o no cumplir, son obligatorios. El otro, que es el res inter alios acta, que se refiere a que los tratados solo obligan a las partes contratantes. Esto es la regla, y que podemos manejar una excepción cuando se obliga a un tercer estado que no realizó el tratado, no participó, cuando se da una condición objetivamente válida, es decir, un aspecto que puede dañar de alguna manera a la paz y a la seguridad internacionales. Es cuando se obliga a un tercer estado a cumplir, aunque no haya participado en la negociación y firma de ese tratado, pero es para el mantenimiento y paz internacionales. Y el tercer elemento es el ex consensu advenit vinculum. Esto se refiere a que todos los tratados, acuerdos y demás requieren del consentimiento de las partes. Cuando el consentimiento es arrancado por la fuerza, se considera que el acuerdo es nulo y no tiene por qué ser respetado. Y que, como en todos los acuerdos, la voluntad es indispensable, podría entenderse que esa es la regla, y que solamente hay una excepción. Hay una excepción cuando un tratado arrancado por la fuerza, es decir, el consentimiento no es pleno, únicamente se da en el caso de los tratados de paz. En los tratados de paz, cuando el Estado es el perdedor, tiene que dar su consentimiento, aunque no lo quiera, para la firma del tratado de paz. Entonces ahí es cuando el tratado, aun cuando el consentimiento no es pleno, se reconoce la validez del tratado. Y dejé para el final las famosas y valiosísimas normas jus cogens.
Estas normas jus cogens son normas imperativas de derecho internacional general. Son muy importantes, son valiosas y es a lo que nos vamos a referir el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o ya podemos iniciar. No, maestra, gracias. Ok, miren, ya voy hasta acá con los muchachos del primer grupo. Vámonos. Espérenme, porque estoy aquí con estas jus cogens. Me voy a regresar a esta primera, que es la que encontramos en el 53. Si nosotros revisamos la Convención de Viena del 69, vamos a encontrar en el artículo 53 esto que está textualmente entrecomillado, que dice, es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Entonces, para que vayan viendo a qué nos referimos con normas imperativas de derecho internacional. Son normas que han aceptado todos los Estados miembros y que las respetan. Miren aquí lo que les escribí. La importancia del jus cogens o derecho imperativo internacional se deriva de su contenido, así es. Sus normas protegen valores esenciales compartidos por la comunidad internacional. Se puede decir que el jus cogens es la encarnación jurídica de la conciencia moral de la sociedad internacional. Eso es cierto. Nosotros vamos a ver que las normas jus cogens manejan muchos valores, manejan aspectos importantísimos de salvaguarda para los derechos de los estados. Y por eso lo copié de uno de los autores cuando dice que es la encarnación jurídica de la conciencia moral. Eso es cierto. Me gusta ese término que dice el maestro Modesto Seara Vázquez, que es uno de mis favoritos de los que manejan el derecho internacional público. El maestro Modesto Seara Vázquez, extraordinario, él habla de esta conciencia moral. Entonces aquí es para que más o menos vaya yo ubicándolos a ustedes. Miren, es el artículo 53, voy a repetir, es el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, el que define el jus cogens como el conjunto de normas imperativas de derecho internacional general establecidas por la comunidad internacional de estados en su conjunto. Las normas de jus cogens no pueden ser derogadas salvo por otra norma del mismo rango. Cualquier tratado internacional contrario a una norma de jus cogens es nulo. Entonces vamos a ver, les escribí algunos ejemplos, les puse ejemplos para irlos ubicando qué es una norma jus cogens de carácter internacional general. Ejemplos, la prohibición del uso de la fuerza. Vienen aquí una norma jus cogens por los valores que va persiguiendo es que no se use la fuerza para obligar a un Estado a hacer lo que otro quiere. Sin embargo, aquí cuando yo maneje precisamente este término, el uso de la fuerza, que es prácticamente hablar de un tema antes de la guerra, utilizo este término que es medios de uso de la fuerza, medios de uso de la fuerza. Y voy a señalarles que hay un medio de uso de la fuerza legal, es decir, aceptado, y otros que no son aceptados. Entonces, vamos a ver, la regla sería que no se usara la fuerza para obligar, pero a veces van a ver cuando veamos la retorsión, que es un uso de la fuerza, la retorsión, cómo vale la pena utilizarla. Entonces aquí esto de la prohibición, véanlo como con cierta, pues, no sé, póngale ahí una notita para que vayan viendo eso de la prohibición, es tentativo nada más.
Luego tenemos la prohibición del genocidio. Sí, la prohibición del genocidio. Miren, cuando nosotros veamos también a la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional es eh, una corte que castiga las violaciones al derecho internacional, pero cometidas por personas físicas. A diferencia de lo que es la Corte Interamericana y la Corte Internacional que castigan a estados, la Corte Penal Internacional castiga a individuos, personas físicas, pero que tienen a su cargo el manejo, el control de un país. Entonces, la Corte maneja dentro de sus atribuciones 4 delitos, que no son delitos, son crímenes, es decir, un grado superior al delito. Maneja 4 crímenes, entre ellos el genocidio. El genocidio no es otra cosa más que el exterminio de una raza. Y ya con eso les ayudo un poquito para entender cómo ciertos personajes de la historia trataron de acabar con razas. Entonces, para que vayan viendo esto, es el exterminio de ciertas razas por supremacía, ya sabrán a quién me refiero. Y después tenemos, por supuesto, dentro de estos crímenes, el primero es el genocidio, pero también tengo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y también tenemos otro que es como de lesión general, que sería un poquito más amplio de tratarlo más adelante. También tenemos como norma ius cogens la prohibición del racismo y el apartheid. Esto es correctísimo. El racismo realmente es un cáncer en las relaciones internacionales. Yo escuchaba, les comentaba a sus compañeros que el día de ayer estaba yo revisando algunas notas y apareció el caso de la actriz Halle Berry. Ay, no sé si se pronuncia Halle Berry, pero es esta actriz afroamericana. Y me llamó la atención su caso por el racismo que sufrió con su marido. Ella se casa con un modelo canadiense, por lo que entendí. Ella se casa con un modelo canadiense y tienen una hijita, pero ella cuenta, realmente me horroricé, la forma de violencia por el color de su piel. Imagínense, entonces, ¿para qué se casó con ella si no la soportaba? Entonces, realmente es un hombre que le provocó a ella una serie de inseguridades y demás por su color. Y llegó al grado este señor, este modelo, de le gana la custodia de la niña. Ya no entré a los detalles de por qué pierde la custodia la actriz. Y este señor se queda con la custodia de la niña y él somete a la niña a tratamientos para blanquearla. O sea, vean el racismo del sujeto aquí. Eso es aquí, estoy hablando ya del siglo XXI, o sea, estamos aquí. Perdón, ¿qué les puedo decir de las épocas antepasadas del racismo a todo lo que da? Y esta segregación a través del apartheid. O sea, ahora tratamos, por supuesto, de que no se dé. Pero pues es un cáncer que realmente carcome a todas este, digamos, sociedades. Está muy complicado. Y luego también tenemos como norma ius cogens el derecho de autodeterminación de los pueblos. Este es un valor, es una forma que tienen los estados de autorregularse como ellos quieran. Nadie les puede imponer cómo quieren, cómo deben de manejarse al interior de su estado. También tenemos como norma ius cogens la prohibición de la tortura. La tortura ha pasado también por distintas etapas, desde haberla considerado como un delito, y que hoy la consideramos como un delito. Antes era considerada como una forma de obtener información y no era considerada delito. Era un mecanismo de obtención de información. Hoy ya la tenemos como delito, entonces no la podemos estar utilizando. Sin embargo, se da y mucho. Y por supuesto tenemos así las normas fundamentales de derecho humanitario.
Cuando ustedes lean este término derecho humanitario, es el derecho que se deriva del derecho de la guerra. El derecho humanitario trata, como su nombre lo dice, de hablar un poquito del aspecto humano de la guerra. Esto es de que el herido no lo remates. Al herido hay que ayudarlo y ponerlo a salvo. Ese es el derecho humanitario, de proporcionarle asistencia médica, de protegerlo, recogerlo, no dejarlo en el campo de batalla, etcétera. Son cuestiones, este es el derecho humanitario, el derecho a favor de las víctimas en una guerra. No sé si con esto les queda claro lo que es el Jus Cogens. Profesora, Sí, disculpe, profesora. ¿Sí queda? yo tengo ¿Todos una duda. de acuerdo? Es que escucho una vocecita, pero por ahí ya se me perdió. ¿Sí, sí me escucho? Sí, muy, muy lejano. ¿Ya me escucho un poco mejor? A ver, déjame salir de aquí a ver si te escucho mejor. Que no tiene nada que ver, pero a ver, ¿quién me habla? ¿Andrea? Sí, ¿ya se Habla, me escucha? acércate más al micrófono. Súbele el volumen a tu micrófono. Ok, déjelo, intento. ¿Ya me escucha? Muy, muy, muy lejano, ¿verdad? Jóvenes, ¿cómo le escuchan? Si no, mejor lo escribo. A ver, Andrea, nos callamos y tú habla y a ver si te logro escuchar. Ok, ¿cuál es la duda sobre la parte I? Ah, claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos como una norma Jus Cogens realmente tratar de evitar el racismo y el apartheid. Y el apartheid que es una figura a través de la cual se establecen diferencias por razas. Es un sistema en el que se establece una gran división de los que tienen el control porque son los blancos y de los que son de otro color. Entonces, esto es prácticamente como el racismo, pero magnificado. Y mucho de lo vimos en Sudáfrica. Nosotros cuando analizamos el caso de Nelson Mandela y su lucha precisamente por alcanzar la independencia de su país y demás, vamos a encontrar el caso del apartheid, esta figura a través de la cual se establece una segregación, una diferencia marcada por el color, pensando que las personas de color son personas inferiores, son personas no pensantes ni mucho menos. Y pues no, ya vemos ahí gente como Gandhi, que tampoco era blanco, Nelson Mandela, que tampoco era blanco, personas muy inteligentes, con una gran capacidad y un gran humanismo, ellos sí eran humanistas realmente. Entonces, el apartheid no es otra cosa más que la segregación, la discriminación de razas, precisamente porque piensas que una raza es como eh, nosotros los mexicanos. Yo no sé, yo he visto mucho esto cuando andaba, porque ahorita ya ni andamos por ningún lado, pero cuando andábamos, por ejemplo, en el centro, acá de nuestro país, de la Ciudad de México, veías a la gente indígena. La gente indígena es gente común y corriente como nosotros. El hecho de que ellos tengan una forma de vida distinta no los hace menos humanos. Sin embargo, he encontrado a gente que los trata como si fueran seres inferiores. Eso es también racismo, jóvenes. Ese trato que se le da a la gente. Yo viajaba, porque ahorita ya no viajo a ningún lado. Viajaba mucho a Chiapas
y realmente pues ahí hay ciertas comunidades indígenas. Tengo alumnos indígenas, muchísimos alumnos indígenas que con trabajos, déjenme contarles un caso rapidísimo. Cecilio, uno de mis alumnos, cuando llega a la maestría, pues no nos entendemos, porque él habla su dialecto. Y yo trato de entenderle con señas y explicándole algunas cosas. Entonces, eso no significa que Cecilio sea un ser inferior. Al contrario, él me dijo que quería aprender bien el idioma y me pidió que si terminando nuestras clases podíamos quedarnos a platicar para que él pudiera de alguna manera empezar a hablar bien el español. Pues nos dimos a la tarea. Terminábamos nuestras clases y nos quedábamos platicando. Yo empecé a entenderle algunas cosas de su idioma, tzotzil, que hablaba el tzotzil. Y déjenme presumirles que cuando terminó la maestría, Cecilio hablaba bien el español y después se hizo el doctorado. Hoy es un personaje importante en su comunidad indígena, muy reconocido, que habla perfectamente el español y el idioma, digamos que varios de los dialectos que se manejan allá, él los maneja también, es un gran traductor. Entonces eso no significa que sea menos importante y menos valioso, es un hombre realmente extraordinario y yo lo admiro. Dije, ¿cómo una persona que ha vivido con tantas carencias tiene tanta hambre de superarse? Y lo logró, lo logró. Y eso no significa que lo trates mal porque no habla el español o porque no, no, no. Eso es lo que vemos. Y vemos, yo los veo mucho en los comercios acá del centro, cuando están los indígenas vendiendo sus productos. Pero en fin, eso es a lo que se refiere, Andrea. No sé si quedó claro. Ok, gracias a ti. Entonces, para que vayamos viendo esto, déjenme compartirles acá. Seguimos acá. Y vámonos con esto. Fíjense lo que, ya es para terminar lo que son las jus cogens, las normas imperativas de derecho internacional. Estas normas de derecho imperativo obligan frente a todos los estados, esto es, generan obligaciones erga omnes. Eso lo sabemos porque son obligatorias para todos, para todos. No es que uno lo quiera cumplir y otro no, son obligatorias para todos. Y normalmente se entiende que las normas del jus cogens son de derecho internacional general y que no existen normas imperativas regionales, no las hay. Son de derecho internacional general. Así se las manejan. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la sociedad internacional las propusieron, las aceptaron y por supuesto las respetan. Entonces es a lo que se refiere aquí. Y ya, con esto terminamos las normas jus cogens. Estos son los 4 principios que rigen al derecho de los tratados. Pacta sunt servanda, res inter alios acta, ex consenso advenit vinculum y normas jus cogens. Estos son los 4 principios. Y vamos a pasar ya a esta fase, que es el procedimiento de conclusión de los tratados. Si ustedes leen esta lámina, van a encontrar aquí un término que me gustaría platicar con ustedes. Es el procedimiento de conclusión de los tratados. En derecho internacional vamos a encontrar muchos términos que difieren de la práctica cotidiana. En este caso, el término conclusión no se refiere y no lo voy a utilizar como una forma de terminar un tratado, sino como hacer un tratado. El procedimiento de conclusión es el procedimiento de realización de los tratados. Concluir significa hacer. Fíjense, en el lenguaje cotidiano y se concluyeron acuerdos. Si nosotros estamos en derecho internacional y leemos y se concluyeron una serie de acuerdos por parte del presidente Peña Nieto, porque con este gobierno no hemos hecho mucho en materia internacional. Con Peña Nieto eran constantes los acuerdos internacionales
y generalmente los leía yo en el Diario Oficial de la Federación, en donde decía, y el presidente tal, concluyó los siguientes acuerdos. Y entonces se refiere a la realización de tratados. Entonces, recuerden, si leen en derecho internacional este término de concluir, no significa terminar, finalizar, sino al revés. Significa hacer, realizar. ¿Estamos? ¿Sí quedó? Sí, profesora. Ok, entonces pónganle ahí una notita porque luego los pierdo. Luego les pongo, ¿cómo se concluye un tratado? Y me ponen 50 formas de terminar un tratado. Pues no, el procedimiento de conclusión es de hacer. Y para su explicación, lo hemos dividido este procedimiento en 3 fases. Hay una fase de negociación, una fase de firma y una fase de ratificación. Hoy nada más vamos a ver la primera, que es la negociación. Y aquí se las tengo desarrollada. Les explicaba a sus compañeros del grupo 1, me da un poco de flojera a veces escribir todo. Entonces prefiero mejor explicarlo, pero sí pongo como mi guía para irles explicando esto en la negociación, y por eso pongo concepto, quiénes son los plenipotenciarios, a qué se refiere la autenticación, cuáles son los idiomas que maneja la ONU y en qué consiste el texto de los tratados. Al respecto del texto de los tratados abro una llave en que se manejan 4 elementos que son el preámbulo, la exposición de motivos, el cuerpo de los tratados y la adopción del texto. Esta es una lámina que hay que explicarla. Ruego que se tome nota al respecto, porque no la desarrollo, porque miren, lo que sigue es la firma. La desarrollo, pero la desarrollo verbal, no está escrita. Entonces vamos con la negociación y su concepto. ¿Qué se entiende por negociación? Yo les digo que la negociación es el conjunto de pasos encaminados a fijar el texto del tratado. Entonces así lo podemos manejar como el conjunto de pasos encaminados a fijar el texto del tratado. Eso es negociar. Negociar es tú propones algo, el otro ve si lo acepta o no lo acepta o a qué términos llega. Entonces es fijar precisamente el texto del tratado, es la negociación. Se pongan de acuerdo. Para la negociación, no cualquiera puede negociar, se requiere de cierta característica. Y cuando la persona puede, o el representante del Estado puede negociar, pero también firmar ese acuerdo, estamos en presencia de un plenipotenciario. El plenipotenciario es el que tiene plenos poderes, es decir, puede negociar, pero también puede firmar el acuerdo. Si puede negociar y puede firmar, es un plenipotenciario. Si la persona solamente puede negociar, pero no firmar, se dice que tiene poderes para la negociación, así nada más, pero no es un plenipotenciario. Existen plenipotenciarios por el cargo público que tienen. Como a quienes se les ocurre que por el cargo que tienen sean plenipotenciarios, es decir, que puedan negociar y que puedan firmar. ¿El secretario de Relaciones Exteriores? Es correctísimo. Sí, el único secretario de Estado que es plenipotenciario es el secretario de Relaciones Exteriores, porque él es el que maneja todas las relaciones exteriores es que me quiero referir concretamente al Servicio Exterior Mexicano. El secretario de Relaciones Exteriores es el que maneja el Servicio Exterior Mexicano. Entonces, él sí puede negociar y también puede firmar. Es plenipotenciario por derecho propio. ¿Quién más? ¿Es el único que tiene plenos poderes? El Ejecutivo. El Ejecutivo es correcto, el Ejecutivo también. Por el cargo que tiene, acuérdense que él es jefe de Estado.
en las relaciones internacionales es jefe de Estado, por lo tanto el jefe de Estado puede negociar y puede firmar. Eso es claro. Fíjense que en el caso, me voy a ir directamente al jefe de Estado. Se dice que la negociación generalmente se hace de manera bilateral. ¿Cuándo? Cuando interviene el jefe de Estado. De esta manera es cara a cara la negociación. Cuando el jefe de Estado está negociando, se van señalando las cosas de una manera más práctica. Por supuesto que el jefe de Estado no es experto, a no ser que tenga, como lo tenía Zedillo, la profesión de economía. Y por lo tanto, si el tratado es de libre comercio, pues se entiende perfectamente el teje y maneje de la economía. Pero si, como son todos los representantes de Estados, países ejecutivos, son abogados, o son ingenieros, o son doctores, o son algo, pero no expertos en economía, pues entonces el jefe de Estado puede elegir a una persona que pueda negociar, pero no firmar. Si nada más le da el cargo de la negociación, se dice que la persona designada por el Ejecutivo Federal tiene poderes para la negociación, pero no es plenipotenciario, a no ser que el propio presidente lo dote de esta función y por lo tanto esta persona pueda negociar y pueda firmar. Si es así el caso, entonces le da el cargo o el nombramiento de plenipotenciario. Esto es muy común en los jefes de Estado que se maneje en la negociación bilateral. Pero fíjense que la negociación, cuando se trata de muchísimos países, la negociación pluri o multilateral no se lleva a cabo directamente o cara a cara. La negociación se hace a través de conferencia. Es decir, son 40 países los que van a participar o están participando. Están reunidos todos en un recinto y se señala el punto número 1, artículo fulano de tal, que va a ser, les pongo un ejemplo. A ver si con a mi otro grupo no le puse ningún ejemplo. Miren, hace muchos años, en 1928, firmamos la Convención de Viena sobre derecho de extranjería en La Habana, en Cuba. Así se llama la Convención de La Habana de 1928 sobre derechos y obligaciones de los extranjeros. Entonces el representante mexicano, nuestro representante en Cuba, pues está en una conferencia, son muchos los países que están participando. Entonces, obviamente no se puede manejar todo esto cara a cara. En el momento en que tocan el siguiente artículo relativo a los extranjeros, y dice, la persona que está leyendo dice, y el artículo fulano dice que los extranjeros tendrán en todo tiempo el derecho de solicitar, de alguna forma, que se revise su caso. Es decir, que cuando se trate de una sanción como la expulsión, sean oídos y vencidos en juicio. Es decir, que tengan derecho a acudir ante los tribunales a defenderse. En ese momento, jóvenes, cuando termina la persona relatora a decir esto, toma la palabra nuestro representante. El representante mexicano dice, formulo reserva en ese caso, en ese artículo concreto. ¿Por qué formula reserva? Vean, está en una conferencia, toma la palabra y va a decir, México no acepta el artículo que se acaba de citar porque viola la Constitución mexicana. ¿Por qué? Porque estamos en 1928. Tenemos un artículo 33 constitucional que dota al Ejecutivo Federal de una competencia absoluta de poder solicitar que el extranjero que se considere pernicioso o no grato abandone nuestro país
sin necesidad de juicio previo. Y aquí lo que se está señalando en esta propuesta es que el extranjero tenga derecho a ser oído y vencido en juicio, es decir, que acuda ante los tribunales. El artículo 33, en la época que estamos manejando, 1928, señalaba una competencia exclusiva al presidente de la República de solicitar que estos extranjeros abandonaran nuestro país sin necesidad de juicio previo. Lo que quiero es que vean cómo dentro de una conferencia donde están manejándose muchos países, es el lugar donde se pueden negociar y se pueden fijar el texto de los tratados. Puede hacerse la negociación cara a cara, que es la bilateral o la trilateral, y la negociación que se hace a través de conferencia. Esto es cuando se trata de acuerdos pluri o multilaterales. ¿Fui clara, jóvenes? Sí, profesora. Maestra, gracias. Les va quedando claro. Yo sé que es un poquito complicado a veces captarlo así, pero bueno, poco a poco. Luego, tengo otro término que es la autenticación. La autenticación se maneja de distintas maneras. En este caso la voy a traer hacia el lado de la autenticar. Significa hacer en el idioma de las partes contratantes el texto del tratado. Entonces se dice que el documento es auténtico porque se hizo en el idioma de las partes contratantes. De esta manera se da certeza, confianza, legitimidad al acuerdo. Se autentica el tratado porque se hace en el idioma de las partes contratantes para que estos tengan la certeza de lo que están firmando. Por ejemplo, tratándose de nuestro acuerdo del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, tenemos 3 ejemplares, uno hecho en español para nosotros, otro hecho en francés para Canadá y otro hecho en inglés para Estados Unidos. Son 3 documentos auténticos. Los tres son auténticos, los 3 son originales. Están hechos en el idioma de las partes contratantes para que ninguno se considere sorprendido o de qué fue lo que pactó, sino que en el idioma de cada uno se hace para que se entiendan los términos del texto del tratado. A eso se refiere la autenticación, hacerlo en el idioma de las partes contratantes para dotarlos de la certeza de la negociación, de lo que están pactando en el texto del tratado. Y esto le imprime cierta validez, o más bien validez, al tratado. Y luego tengo el siguiente punto que se refiere a los idiomas que se manejan por parte de la ONU. ¿Cuántos idiomas creen ustedes que maneja la ONU como idiomas reglamentarios? Los más conocidos, ya les dije 3, ¿cierto? Chino, ruso y árabe, maestra. Que serían los siguientes 3 que manejas, porque tenemos 6 idiomas. Los 3 primeros que acabo de señalar, que son el español, el francés y el inglés, son forzosos. Y los que tú acabas, los otros 3, chino, ruso y árabe, son idiomas que se manejan para hacer los tratados internacionales. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí Sí, queda? maestra. Sí, gracias. El primer idioma que tenemos nosotros constancia de cómo acuerdos internacionales, ahorita regreso ahí, nada más termino este punto, los idiomas que se utilizaban, el primero fue el latín. Los tratados se hacían en latín, posteriormente, obvio por la trascendencia de este país, se hacen en francés, posteriormente se hacen en inglés. Y ya la mayoría de me explicaba una jovencita del otro grupo, dice, maestra, pues yo creo que ahora con el chino mandarín es el idioma que se está utilizando mucho. Sí, pero también los chinos utilizan mucho el inglés, ¿eh? Realmente el idioma general
de utilización sería el idioma inglés que se utiliza. Fíjense, les cuento rapidísimo. Hace un tiempo, pues creo que fue en el 2018, estaba, ahorita ya dejé de viajar mucho por razones obvias, pero teníamos un acuerdo comercial que tenía yo que revisar en Alemania, y me encuentro con la sorpresa de que una de mis alumnas de la facultad, pues habla alemán y habla bien el alemán. Y le dije, oye, ¿no me quieres acompañar voy a Alemania y voy a manejar un caso así? ¿Crees que me quieras acompañar para en caso de, si nos falla el inglés y quieran manejarlo en alemán, pues tú me haces la traducción? Porque yo de alemán no sé nada más que los buenos días. Y me dijo, pues solamente que me den la autorización. Pues son niñas, las niñas no me las presta la familia. Entonces tuve que hablar con los papás, comprometerme a que yo la cuidaba como los ojos de cada uno de ellos, porque viajábamos las dos solas. Yo siempre viajo sola, siempre. Yo siempre ando sola. Luego les voy a contar de mi travesía en Israel, sola como el uno, cuando salí a buscar algo de comer. Pero en este caso nos vamos las dos a si me la prestaron, me la prestaron. Yo siempre voy a agradecer a la familia de esta niña que me haya tenido la confianza de prestarme a su joya, que yo pudiera, no saben la alegría de tener una compañía como esta chiquita que me ayudó, y luego el trabajo extraordinario que hizo allá en nuestra reunión. Extraordinario. Yo me sentía totalmente apoyada porque la niña súper lista, tomando nota de todo lo que decían en alemán, ella no dejaba pasar nada, muy, 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 muy lista. Cuando era inglés no había ningún problema, pero cuando metían términos alemanes, pues ella se ponía súper abusada para irme diciendo a qué se estaban refiriendo todo esto. Claro, la negociación se hizo en inglés, pero por aquello de las dudas, yo necesitaba que fuera en alguien que hablara bien el alemán. Y miren, tuve la suerte de conocer a esta jovencita que le voy a estar agradecida todos los días de mi vida, porque me la prestó su familia por un ratito y pudimos hacer el trabajo bien, afortunadamente. Entonces, es a lo que me refiero con los idiomas. Nada más quería hacerles este señalamiento. Es muy importante. Generalmente los idiomas que estamos manejando ahora generalmente es el inglés. Generalmente no sabemos si el chino lo haga a un lado, no lo sabemos. Y finalmente, para terminar el día de hoy, está el texto de los tratados. En el texto de los tratados aquí les puse una llave que habla de 4 elementos, que es el preámbulo, exposición de motivos, el cuerpo de los tratados y la adopción del texto. Tratándose del preámbulo, jóvenes, en el texto de los tratados se refiere a quiénes son las partes contratantes, quiénes son, cómo se llaman. En el caso de los tratados de libre comercio, en el preámbulo se pone el nombre de país México, Francia y Estados Unidos, o Canadá, o Israel, o lo que sea. Es decir, en el preámbulo se anota el nombre de los países participantes, qué tipo de tratado se está celebrando, es decir, un tratado de libre comercio, un tratado de transferencia de tecnología, un tratado de combate al narcotráfico, un tratado de cooperación, etcétera. Ahí en el preámbulo se anota qué tipo de tratado es y quiénes son las partes contratantes. Pero también dentro del preámbulo nos llama la atención lo siguiente. Cuando ustedes vean que aparece una frase como esta, tratado de libre comercio que celebran por la gracia de Dios los países fulano de tal, o no dice nada más, tratado que se celebra por la gracia divina, por la Santísima Trinidad. Jóvenes, cuando lean esto en un preámbulo, forzosamente está participando la Santa Sede. Siempre que aparece la Santa Sede, el tratado dice en su preámbulo, gracias a la divinidad X, a la que quieran invocar, pero ahí está participando la Santa Sede. Pero si no dice gracias a la Santísima Trinidad o a Dios o a lo que quieran, sino que se refiere a otro de los grandes como Alá,
Gracias a Alá para la realización de este tratado. Aquí está participando un país árabe. Entonces, en el preámbulo te va fijando, te va señalando. Sí, Sí, profesora. Ok, ese sería el preámbulo, muchachos. Y luego viene la exposición de motivos. En la exposición de motivos, como su nombre lo dice, nos indica por qué se va a hacer el tratado. ¿Cuáles son los motivos que llevan a las partes a la realización de ese acuerdo internacional? Entonces ahí te dicen, el motivo que da origen a este tratado es por un acercamiento comercial, una regulación una cooperación, lo que quieran ponerle en la exposición de motivos. Y también dentro de la exposición de motivos que clarifica el por qué, también va la interpretación de los términos del tratado. Muchas veces, como son países que hablan idiomas diferentes, tienen términos o interpretaciones de términos diferentes. Por lo tanto, vale aquí tomarse un poquito de tiempo en la interpretación para que todos los estados que están participando estén en la misma sintonía y se entiendan los términos iguales. Entonces, se hace una interpretación aquí mismo en la exposición de motivos. Luego, viene el cuerpo de los tratados. El cuerpo de los tratados se refiere a cómo está compuesto el tratado. Y generalmente el tratado, el cuerpo está hecho por títulos, capítulos y artículos. Entonces encontramos el capítulo 1, capítulo 1, título 1, artículo 1. Ahí lo van a encontrar ustedes. El cuerpo del tratado se refiere a cómo está integrado el tratado. Y generalmente lo hacemos, repito, por títulos, capítulos y artículos. Aún el orden no me afecta. ¿Sí queda claro? ¿Queda, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Cuerpo del tratado, ¿cómo está el cuerpo? Y finalmente viene la adopción del texto. La adopción del texto no es otra cosa más que la aceptación por parte de los integrantes, de los que están participando en la realización del tratado, de aceptar los puntos en la negociación. Entonces, acuérdense que la negociación es los pasos encaminados a fijar el texto del tratado. Cuando las partes están de acuerdo en todo lo que se ha discutido y señalado en ese texto, lo adoptan, lo aceptan y por lo tanto lo reconocen. A eso le llamamos adopción del texto, que es la aceptación por parte de los participantes del texto del tratado. ¿Sí queda, jóvenes? Sí, profesora. Y pues hasta aquí le voy a dejar porque hasta aquí me quedé con el otro grupo. Nos veríamos el día de mañana. O sea, trato más o menos de manejarlos igualito para no, porque a veces me disparo. ¿Cuál es el problema cuando me fijan? Ahorita no tengo problema. El problema es cuando tengo clases de 9 a 11 y las reuniones me las señalan a las 9 de la mañana. Ahí sí, mi grupo 1 siempre salía fastidiado. El de las 10, y terminábamos a las 10, pues qué padre, podía darle clase al de las 10, pero el de las 9 lo fastidiaba. Entonces trataba de apurarme mucho con ellos. Pero ahorita no, ahorita vamos bien. Espero que haya quedado todo súper bien. Mire, voy a salir un poquito antes. Qué padre, porque tengo una junta también. Tengo junta ahorita, tengo una junta y tengo 2 juntas el día de hoy. Así que para ir preparando la conectividad, porque me voy a conectar por Zoom. Uy, Zoom no me gusta mucho, pero bueno, ni modo, voy a tener que hacerlo. Jóvenes, mil gracias por estar el día de hoy conmigo. Espero que hayan aprendido un poquito hoy sobre esto del derecho a los tratados y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por Gracias, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, maestra. Gracias a usted, Buen día, profesora. profesor. Hasta mañana. Mañana, profesora. Gracias, hasta luego.